Primer libro de Crónicas, capítulo 21. David pide que se realice un censo. En ese tiempo, esto contemplaba contar cuántos hombres estaban en condiciones de ir a la guerra. Hasta el malvado Joab dudó que esto sería bueno, y lo hizo presente. Pero David estaba ensimismado con esta idea, al punto que leemos que fue una idea satánica que se apoderó de él. El orgullo se apoderó de David y comenzó a poner sus ojos en sí mismo, apartándolos de Jehová. Este capítulo nos muestra al rey que tenía su corazón conforme al corazón de Dios, con sus debilidades pecaminosas, pero realza las acciones tomadas sin demora al tomar conciencia de su pecado. Es una gran lección para todos nosotros. Las consecuencias de este acto de orgullo fueron trágicas para Israel. El ángel de Jehová mata 70,000 hombres. La mortandad se detiene en la era de Ornán Jebuseo. Si vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, vemos que este terreno se ubicaba en el monte Moria, donde Abraham debió sacrificar a Isaac. Génesis capítulo 22. Este altar es el último ordenado por Dios antes del exilio, y fue en este monte donde siglos más tarde Jesús, el Hijo unigénito de Dios, fue crucificado, y será donde Jesús establecerá su trono milenial para reinar sobre todas las naciones. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. En el versículo 1. No descuidemos el origen de nuestros pensamientos y apliquemos el principio que Pablo da a los Efesios, aprobando lo que es agradable al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 10. Satanás es capaz de poner ideas en nuestra mente y al hacerlo lo hace invocando algo que alimente nuestro amor propio, para pasar inadvertido y arrastrarnos al pecado. Cuando Jesús anunció a sus discípulos de su muerte y su resurrección, el apóstol Pedro lo comenzó a increpar y la respuesta de Jesús fue fulminante: «Apártate de mí, Satanás». Mateo capítulo 8, versículo 33. Al consejo de Pablo de Efesios capítulo 5, versículo 10, podemos agregar: cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 5. En los versículos 8 y 18, ante la conciencia de pecado, lo único que nos queda es volver nuestra mirada al Señor y humillados pedir perdón, arrepentidos por haber afrentado la santidad de Dios. El consejo de la palabra de Dios nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. La convicción de pecado es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Debemos ejercitar nuestra conciencia para saber escuchar las reprensiones que Él nos hace y apartarnos sin demora del pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Debemos buscar un corazón sensible al pecado. Versículos 17 al 18. Los pecados de los líderes acarrean consecuencias sobre el pueblo de Dios. ¿Cómo no aumentar el temor de Dios en nuestro corazón? ¿Cómo pecar sin considerar las consecuencias que nuestro pecado tendrá sobre otros? Tengamos presente que pagaremos por nuestro pecado, pero también nuestra conducta irresponsable o liviandad traerá efectos nefastos a otros. Ayúdanos, Señor, a pesar nuestros actos antes de llevarlos a efecto.